El agua. El agua representa una gran alternativa a la hora de la obtención del hidrógeno, ya que este es el compuesto más abundante en todo el mundo. Este compuesto está dividido en dos tipos, agua salada y agua dulce, por lo que el agua salada representa el 97% del total y el agua dulce el 3% restante. Con los actuales avances de la tecnología es posible obtener tanto el agua hidrógeno, tanto del agua dulce como del agua salada. Por esto, por su gran ampliación y su gran diferencia entre estos dos, hemos decidido explicar cada uno por separado. El agua de mar. El agua de mar presenta la mayoría de minerales existentes en las capas terrestres, siendo el cloruro de sodio el más abundante. El agua de mar conduce la electricidad, ya sea por su alta concentración de iones o su adecuada polaridad. Este presenta un pH ligeramente alcalino o base, ya que este oscila entre 7.5 y 8.4. Como sabemos, el pH varía de acuerdo a la temperatura, ya que al aumentar la temperatura, este disminuye. El agua dulce. A pesar de su nombre, esta agua contiene diferentes concentraciones de sal, pero en pocas cantidades, como el cloruro de sodio, que usualmente está presente al 1%. ¿Por qué digo que varían las cantidades? Puesto que, dependiendo del punto de extracción, estas aguas pueden contener diferente cantidad de minerales, ya sea por el recorrido por el que han pasado o por las mismas sustancias que arroja el ser humano, o sea, sustancias producidas por nosotros mismos. La cantidad de agua dulce es únicamente el 3% del total, por lo que resulta inviable para la producción de hidrógeno. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo apartado de la parte de recursos naturales. Bueno, nos adentraremos en lo que respecta a combustibles fósiles. ¿Por qué tocamos este punto? Debido a que presentan gran parte de hidrógeno en su composición. Bueno, y para obtenerlo como gas hidrógeno solo haría falta pasarlo por unos breves procesos que mencionaremos brevemente más adelante. En primer lugar, tenemos al carbón, que como bien sabemos, se forma debido a la descomposición de la materia, ¿no? En el esquema podemos mostrar algunos de estos procesos, ¿no? Podemos ver la turba, el lignito, entre otros. En fin, la descomposición de la materia en un tiempo prolongado nos vendrá dando lo que es carbón. Centrándonos en la industria del carbón en nuestro país, el Ministerio de Energía y Minas nos indica que la mina que más produce este mineral se viene a encontrar en el distrito de Cascas, en la provincia del Gran Chimú, en el departamento de La Libertad. Luego, gradualmente, según el grado de producción, podremos encontrar otras minas, ¿no? Yungay y Macate, en la provincia de Santa, en Ancash. Del mismo modo, Ollón, en el departamento de Lima. Y otras más, ¿no? Para ver que es un recurso, ¿cómo puedo decir? De gran producción en nuestro país. En el segundo punto tenemos al petróleo. Como ya conocemos, es una mezcla de hidrocarburos, oxígeno, nitrógeno y una pequeña cantidad de azufre. Lo encontramos de manera líquida, usualmente llamada crudo. Su obtención se da mediante la perforación de pozos y podemos encontrar al crudo retenido entre roca porosa. Bueno, ahora centrando este proceso de producción de petróleo, de extracción en el Perú, nos hemos centrado en Petroperú, que nos ha indicado un esquema de dónde se realiza la mayor producción de este recurso. Lo tenemos en los departamentos de Piura y Loreto, respectivamente, y pese a los problemas medioambientales que conlleva un mal proceso de extracción,
debemos planear mejor, ¿no? Ya son entes burocráticos. Finalmente, el gas natural es un proceso, es un elemento, un compuesto, es una mezcla incolora de gases, de hidrocarburos. Justamente en las perforaciones de petróleo podemos encontrar por capas, ¿no? En primera instancia encontraremos una capa de gas y luego podremos pasar a la parte de petróleo. Bueno, se origina a partir de la descomposición de materia orgánica. La reserva más importante en nuestro país se encuentra en Camisea, departamento de Cusco. Su método de extracción, como ya lo dije, se da igual por perforación. Por último, el tercer punto se viene a referir a la biomasa, que es la materia que proviene de los seres vivos. En el esquema mostrado podemos rescatar que se da gracias a la acumulación de residuos y su posterior descomposición. Existe un proceso denominado pirólisis por el cual esta descomposición origina un biogás y a partir de este biogás podemos realizar una serie de procesos similares a los que se dan con el gas natural. Principalmente existen tres métodos que mencionaré a grosso modo. En primera instancia tenemos el reformado de vapor de agua, luego tendremos una oxidación parcial de hidrocarburos y por último un reformado autotérmico. Bueno, eso sería toda la parte de recursos naturales y de manera general podremos mencionar también de que existen otros métodos de obtención a partir de ciclos termoquímicos que ya se basan en la obtención de hidrógeno a partir de otros compuestos, ¿no? Iremos mencionando todo eso en los capítulos posteriores. En este capítulo hablaremos acerca de las principales propiedades del hidrógeno. En la imagen podemos observar el fatídico accidente de Hindenburg en los años 70, en donde se evidenció de una manera fatídica la propiedad de inflamabilidad del hidrógeno, produciendo una gran explosión. El hidrógeno es el elemento más sencillo que existe en el universo, y quizás sea el más importante. Si analizamos su forma atómica, nos daremos cuenta que solo posee un electrón y un protón. Esta estructura sencilla hace que el hidrógeno sea muy abundante en el universo, conformando más del 70% de su masa y siendo aproximadamente el 90% de los átomos dentro del universo hidrógeno. Asimismo, es el décimo más abundante en la corteza terrestre, combinado con otros elementos, obviamente. El hidrógeno H solamente existe a muy altas temperaturas. Así la forma molecular del hidrógeno es la que podemos observar nosotros aquí en la Tierra. Es la única que podemos observar nosotros aquí en la Tierra. Esta forma molecular del hidrógeno, podemos observar su reacción de formación en la presentación, siendo una reacción muy exotérmica y teniendo una entalpía de menos 436.4 kJ/mol. Debido a esta entalpía que es muy alta, esa entalpía exotérmica muy alta, es que el hidrógeno molecular, el H2, es un gas inerte. Además, su longitud es de 74 picómetros aproximadamente. Ubicación del hidrógeno en la tabla periódica. A lo largo de los años, el hidrógeno se ha encontrado en la disyuntiva de si pertenece al grupo 1A o al grupo 7A. Veremos que las principales causas de esta disyuntiva vendrían a ser la configuración electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. Al igual que los alcalinos, el hidrógeno posee un electrón de valencia, teniendo así una configuración electrónica 1s1. Sin embargo,
el hidrógeno no cede este electrón de su capa de valencia a los no metales, como lo haría el sodio formando el cloruro de sodio, por ejemplo. Más bien lo comparte. Además, en comparación con los otros elementos del grupo 1, este forma un ion positivo con dificultad, evidenciándose en su energía de ionización, siendo la del hidrógeno 1311 kJ por mol, mientras que la del litio de 520 kJ por mol, siendo un poco más del doble. Esta diferencia de energía de ionización se debe a que su único electrón no tiene otros que lo apantallen. De esta forma, el núcleo atraerá con una fuerza mucho más grande a este electrón. Asimismo, la electronegatividad del hidrógeno tampoco coincide con los elementos alcalinos. Por ejemplo, la electronegatividad del litio viene a ser de 1, mientras que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1, un poco más del doble. Pero entonces, si lo único que comparte con el grupo 1A vendría a ser su electrón de valencia, ¿por qué no pertenece al grupo 7A si es la única opción que nos queda? Bueno, con el grupo 7A comparte el poder de ganar o compartir un electrón para formar el ion hidruro y así formar moléculas diatómicas. Pero también tiene muchas diferencias. Como mencioné, la electronegatividad del hidrógeno es muy alta como para ser un alcalino, pero si los comparamos con los halógenos, esta vendría a ser muy baja. Esto se puede explicar ya que el hidrógeno tiene un solo protón para atraer a los electrones enlazados. Además, carece de los característicos tres pares electrónicos de valencia de los halógenos. Asimismo, el ion hidruro es poco común y es muy reactivo, mientras que los iones de los halógenos, los iones aluros, son todo lo contrario. Por ejemplo, el ion cloruro, que está muy presente en la industria química. Por lo que podríamos concluir que el hidrógeno no pertenece a ninguno de estos dos grupos. Las principales propiedades químicas del hidrógeno vendrían a ser su bajo peso atómico, lo cual lo hace muy volátil, su alta inflamabilidad al entrar en contacto con el oxígeno. La reacción que podemos observar ahí vendría a ser la reacción de combustión del hidrógeno, y la entalpía que observamos ahí no es la entalpía de la reacción de combustión, sino vendría a ser la entalpía específica. ¿Qué es la entalpía específica? La entalpía específica es la entalpía de la reacción de combustión entre la masa. Esta entalpía específica del hidrógeno es muy alta. Es más, es 3 veces más que cualquier entalpía específica de un hidrocarburo. Por esta razón, el hidrógeno se usa como combustible de cohetes actualmente. Y por último, el hidrógeno tiene la capacidad de formar hidruros binarios con casi todos los elementos de la tabla periódica. Ya, ahora pasaremos a hablar acerca de los compuestos del hidrógeno. El hidrógeno tiende a formar compuestos con la mayor parte de los elementos de la tabla periódica, tanto con los metales como los no metales, a excepción de los gases nobles. A estos compuestos se les va a atribuir un nombre especial, que es hidruro. Los hidruros ahora los vamos a dividir en tres familias, que son los hidruros covalentes, los hidruros iónicos y los hidruros metálicos. A continuación pasaré a explicarle cada uno de ellos. Primero comenzaremos con los hidruros covalentes. Los hidruros covalentes, por el mismo nombre, hace referencia a que el hidrógeno se va a unir a través de enlaces covalentes. ¿Qué significa eso? De que el enlace va a estar basado en la compartición de electrones. Ahora, a la vez, los hidruros covalentes se pueden dividir en dos familias, que son los hidruros covalentes moleculares y los hidruros covalentes poliméricos. Los hidruros covalentes moleculares se forman a través de la unión del hidrógeno y un no metal, como mencioné anteriormente, a excepción de los gases nobles. Estos son moléculas simples. Ejemplos de ellos son el metano, el amoníaco, el borano y el fosfano. Ahora, en los hidruros covalentes, estos se forman a partir de que el hidrógeno forma puentes de conexión entre los metales y metaloides. Ejemplos de estos son el hidruro polimérico del hidruro de berilio y el polímero del hidruro de aluminio. Ahora pasaré a hablar acerca de los hidruros iónicos. Los hidruros iónicos se forman a partir de la unión entre el hidrógeno y un metal
del grupo 1A, que son los alcalinos, o algunos del grupo 2A, que son los alcalinoterrios, que son el calcio, el bario y el estroncio. Ahora, según donde provenga el metal, su ecuación química puede tener las siguientes formas. En caso de que el metal provenga del grupo 1A, tiene la siguiente forma, y en caso de que provenga del grupo 2A, tiene la siguiente forma. Ejemplos de estos son el hidruro de calcio y el hidruro de litio. Ahora, los hidruros iónicos se les atribuye de que son básicos. ¿Por qué? Porque al reaccionar con el agua hacen de que éste se reduzca, produciendo hidróxidos y hidrógeno gaseoso. Además, a los hidruros iónicos se le atribuye una propiedad muy especial, que es la estabilidad. Ahora, en su mayoría son termodinámicamente estables en cuanto a la descomposición de sus elementos. Esto lo podemos apreciar a través de sus energías libres de formación. Como ven en la siguiente tabla, en general tienden a tener energías libres de formación negativas. Esto nos indica de que son moléculas estables. Ahora y por último hablaremos de los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos se forman a partir de la unión entre el hidrógeno y metales del grupo desde el 3A hasta el 12A, que pertenecen a los elementos de transición. Ejemplos de estos son el hidruro de zinc, el hidruro de cobalto, el hidruro de cúprico, el hidruro ferroso y el hidruro de mercurio. Ahora hablaremos acerca de las características que tienen los hidruros metálicos. En general, son duros, tienen un brillo metálico, conducen electricidad y tienen propiedades magnéticas. Por lo general tienden a ser sólidos y a menudo son pirófitos. ¿Qué significa esto? De que arden espontáneamente en el aire. Son más densos que los metales de los que provienen. Esto se debe a que los átomos de hidrógeno se incrustan en los huecos de la red cristalina de los metales, haciendo de que tengan una mayor masa en un menor volumen, por consecuente, una mayor densidad. Por lo general, en muchos casos, tienden a ser no estequiométricos. Por ejemplo, es posible producir un hidruro de titanio y hidrógeno en una relación de 1 a 2, pero a la hora de elaborarlo, nos resulta de que la relación entre átomos de titanio y el hidrógeno es de 1 a 1,8. Obtención del hidrógeno molecular en estado gaseoso por electrólisis del agua. Antes de hablar sobre este proceso en sí, necesitamos dar una pequeña definición de electrólisis. La electrólisis es una reacción producida en una celda electrolítica. Esta usa energía para activar una reacción espontánea. Quiere decir que tiene energía de Gibbs positiva. En la celda de reacción, la energía eléctrica de una fuente externa convierte los reactivos de menor energía en productos de mayor energía. Así, el medio circundante realiza trabajo sobre el sistema reaccionante. Por lo tanto, la electrólisis del agua consiste en separar la molécula del agua en hidrógeno molecular y oxígeno molecular, utilizando energía eléctrica. Para este proceso, cuando el agua está en condiciones de 98 Kelvin, 25 grados centígrados y un bar de presión, la energía libre de Gibbs será igual a 237 kJ por mol, lo que le corresponderá a 1.3 voltios de la celda necesaria para realizar el proceso. Como ya sabemos, para realizar la electrólisis del agua necesitamos añadir iones a esta, debido a que el agua no es un buen conductor y necesitará ayuda de ciertos iones para poder realizar la corriente iónica. En este caso de la electrólisis alcalina, el electrolito que se usa generalmente es el hidróxido de potasio, concentrado con una concentración de el 20-30%, en donde los iones justamente del hidróxido de potasio, el hidroxilo y el K+, son causantes de la corriente iónica. Las reacciones anódicas y catódicas las podemos ver en el siguiente gráfico, en la siguiente imagen, en donde en el ánodo se producirá la oxidación del ion hidroxilo y en el cátodo se producirá la reducción del agua. Algo muy importante que tenemos que saber acerca de esta electrólisis alcalina es que los electrodos juegan un rol fundamental, debido a que estos deben ser resistentes a la corrosión y deben tener una excelente conductividad eléctrica. Asimismo, si nosotros quisiéramos poner un diafragma en medio de los electrodos, este tendría que tener baja resistencia eléctrica. Generalmente, el material del que está hecho los electrodos es el zinc. Existen dos tipos de
electrólisis alcalina, los que serían el electrolizador monopolar y el electrolizador bipolar. El monopolar hace referencia a que justamente hay una separación entre estos electrodos, mientras que en el bipolar no la hay. Una desventaja acerca de este método es que los gases de hidrógeno y oxígeno que se obtienen tienen concentraciones modestas, de 99.8 y 99.2 respectivamente. Las condiciones de operación típicas de este tipo de electrolizadores varían generalmente entre los 70 y 100 grados centígrados. El otro tipo de electrólisis sería la de membrana de intercambio protónico. El principal funcionamiento de este electrolizador tipo PEM, como dicen sus siglas en inglés, se puede observar en la figura de la presentación, en donde podremos ver que a diferencia de otros tipos de electrólisis, en esta se coloca un polímero sólido en medio de los electrodos, que actúa como una membrana y de esta manera solamente deja pasar a los protones. Así se obtiene una gran eficiencia energética. Este proceso es muy poco común debido a que necesita de materiales muy costosos, como los metales nobles o membranas de nafión. Sin embargo, últimamente se ha abierto el debate porque si estos materiales bajaran de precio, podría ser en el futuro competencia de los electrolizadores alcalinos. Las principales ventajas de usar este tipo de electrólisis es que nos brinda mayor seguridad y fiabilidad porque no circulan electrolíticos cáusticos en la celda. La posibilidad de operar a grandes diferencias de presiones, además de que podemos operar este tipo de celdas a grandes densidades de corriente. Como podemos observar en la imagen, se realiza de la misma manera. En el ánodo se realizaría la oxidación del agua y en el cátodo se realizaría la reducción del protón. En el cátodo tendríamos el hidrógeno y en el ánodo obtendríamos el oxígeno. El potencial de la celda vendría a ser igual a 1.23 voltios. Ya, ahora pasaremos a hablar acerca de la obtención del hidrógeno a nivel de laboratorio. Como sabemos, el hidrógeno no lo podemos extraer directamente, sino que tenemos que producirlo. Una de las producciones a baja escala, como vendría a ser en un laboratorio, es a través de la reacción entre un metal activo y ácido. Pero como sabemos, los metales activos del grupo 1A, al reaccionar con los ácidos, reaccionan violentamente. Así que no los emplearemos. Usaremos otros metales como el zinc. El zinc es usado comúnmente ya que reacciona muy rápido con el ácido clorhídrico. Así que en eso basaremos esta experiencia. Primero, los materiales que necesitaremos son el ácido clorhídrico, un vaso de precipitado, matraz de succión, pequeños trozos de zinc, un corcho y un tubo de goma. Ahora, los pasos a seguir son los siguientes. Primero acoplamos el tubo de goma al matraz de succión. Luego agregamos pequeños trozos de zinc dentro del matraz. Seguidamente agregaremos HCl y taparemos rápidamente, ya que esta reacción, como mencioné anteriormente, se produce rápido. A través del tubo de goma se liberará el gas de hidrógeno. ¿Cómo comprobaremos esto? Con una vasija echaremos agua y jabón y al introducir el tubo de goma veremos que se van a formar burbujas. Estas burbujas son debido al hidrógeno que se está liberando dentro de la solución de agua con jabón. Otra forma de comprobarlo es recepcionando una parte del gas en un tubo de ensayo. Luego lo separamos y a través de un cerillo lo encendemos y se producirá una pequeña explosión. Esto nos indicará la presencia del hidrógeno. Y así se produce el hidrógeno a nivel del laboratorio. El ciclo híbrido del azufre. Primeramente, este proceso se basa en la división térmica del ácido sulfúrico a altas temperaturas generada mediante energía principalmente solar, ya que también puede ser nuclear, con el objetivo de producir hidrógeno a gran escala y así suplir las necesidades energéticas a corto, mediano y largo plazo.
Entonces, este proceso consta de dos etapas. La primera etapa consta en la disociación del ácido sulfúrico, en donde los productos finales son el agua, el dióxido de azufre y el oxígeno. Cabe resaltar que también esta reacción es endotérmica. Entonces, para obtener estos productos finales, se siguen dos subetapas, por así decirlo. La subetapa A consta en la primera disociación del ácido sulfúrico, en donde se genera el dióxido de azufre, perdón, el trióxido de azufre y el agua a una temperatura mayor a 450 grados. En la subetapa B, este trióxido de azufre se disocia en oxígeno y en dióxido de azufre a una temperatura mayor a 800 grados con catalizador y a 1150 grados sin catalizador. Ahora, continuando con el proceso, la segunda etapa consiste en una hidrólisis en la que se regenera el ácido sulfúrico y a su vez se forma el hidrógeno. En la imagen podemos observar cómo se hidroliza el dióxido de azufre y da como resultado en la reacción el ácido sulfúrico e el hidrógeno a una temperatura más o menos de 80 grados. Entonces, la eficiencia de este proceso es más o menos del 42%. Además, un análisis de costes demostró que las centrales solares son adecuadas en el caso de que la potencia necesaria sea pequeña. Las centrales solamente nucleares son la opción más económica si se quiere producir hidrógeno a gran escala. Y las plantas híbridas, que son de energía térmica solar y a su vez de energía nuclear, ofrecen mayores ventajas para todo el abanico intermedio. Para finalizar, si comercializamos los productos que se pueden obtener en este proceso, se reduciría en gran medida la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad y energía. Y a su vez, esto aportaría además beneficios económicos y medioambientales de gran importancia. Como observamos en el diagrama que esquematiza el ciclo híbrido del azufre, en el primer recuadro tenemos la disociación del ácido sulfúrico, en donde nos dan los tres productos finales y se libera oxígeno en forma de gas. Luego suceden las dos subetapas, en la que al final el trióxido de azufre se disocia. Y en el segundo recuadro tenemos justamente la segunda etapa en la que ese trióxido lo hidrolizamos y nos da como producto el ácido sulfúrico y el hidrógeno como nuestro objetivo de producto. Aquí está, a 80 grados Celsius. Método de Haber-Bosch. Antes de hablar de este método, es necesario dar una introducción a lo que es el amoníaco. El amoníaco o trihidruro de nitrógeno es un gas incoloro con un fuerte olor. Se obtiene de manera natural de la putrefacción de compuestos nitrogenados y presenta un potencial de hidrógeno básico. Es decir, si lo combinamos con un ácido, produce sales de amonio. Ahora sí, Fritz Haber, su descubridor, fue un físico-químico que se dedicó al estudio de diversas formas de obtención de compuestos nitrogenados. Su fin fue obtener amoníaco de hidrógeno y nitrógeno. Pero lo que ocurrió en este estudio fue que la obtención de amoníaco resultó ser muy caótico, ya que el nitrógeno que se encontraba en el aire estaba en forma de N2, por lo que separar el enlace triple que este contenía era muy difícil. Se intentaron diversos métodos, en los que al principio uno de estos métodos resultó con el uso de electricidad, o sea, de descargas eléctricas. Este método fue un tanto eficiente, pero a la vez no, ya que al momento de descargar eléctricas, en sí se rompían los enlaces del nitrógeno.
pero al ser una reacción reversible, al mismo momento se rompían los enlaces del amoníaco. Posteriormente, intentó con gases a alta presión y sustituyó las descargas eléctricas por altas temperaturas. Esto resultó viable, ya que pudo obtener así amoníaco, y con ayuda de un catalizador que en ese momento fue osmio, llegó a producir este amoníaco. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta que el osmio era un catalizador muy caro. Se le cambió el catalizador por un compuesto de hierro con tasas de óxido de aluminio y óxido de potasio. Este proceso a gran escala es llevado a altas presiones de 500 y 1000 atmósferas y a una temperatura variable de 500 grados centígrados. La ecuación para este proceso es hidrógeno gaseoso más nitrógeno gaseoso. En una ecuación reversible te da amoníaco. El proceso es de esta manera. Colocamos el hidrógeno y nitrógeno de manera conjunta, por lo que, como mencionamos, lo llevamos a altas temperaturas y altas presiones. Por lo que en una cámara de reacción, o sea, una catálisis, se produce amoníaco, se produce nitrógeno gaseoso y se produce hidrógeno gaseoso. Por lo que, por un condensador, el amoníaco se vuelve líquido y así pasa a la siguiente fase, o sea, a la fase de obtención. Pero el hidrógeno gaseoso y nitrógeno gaseoso obtenido vuelven al inicio del proceso para así volver a obtener una mayor eficiencia y no desperdiciar ningún reactivo. Por lo que esto se vuelve repetitivo y de la misma manera se forma amoníaco, por lo que se forma amoníaco y el resto de nuevo se vuelve al inicio. Así, todo el amoníaco líquido lo recolectamos y ese sería el proceso final. A mí me toca hablar sobre la celda de combustible. Una celda de combustible es un dispositivo electrónico el cual tiene un funcionamiento muy parecido al de una batería. Este consiste en la generación de corriente eléctrica a partir de un elemento. Uno de estos elementos puede ser el hidrógeno, el cual lo vamos a usar como combustible. Ahora, otro puede ser el oxígeno, el cual va a ser usado como oxidante dentro de la reacción. Si bien es cierto, en este proceso de generación de electricidad no necesariamente se considera la combustión del hidrógeno, sino más se considera una asociación electrónica, lo cual nos puede generar corriente eléctrica, agua y calor, todo esto en una sola reacción. Ahora, dependiendo del tipo de celda que estemos utilizando, este puede alcanzar una eficiencia hasta del 60%. Cabe resaltar que al referirnos al tipo de celda, nos referimos al tipo de combustible. Ahora pasaré a explicar cómo es el funcionamiento de una celda de combustible. Funcionamiento de la celda de combustible. La celda de combustión está formada por dos electrodos y un electrolito. El electrodo negativo, el cual es el ánodo, se encarga de la oxidación del combustible, mientras que el electrodo positivo, el cual es el cátodo, se encarga de la reducción del oxígeno en el aire. Ahora, cabe resaltar que el combustible más usado es el hidrógeno, pero no necesariamente es el único, ya que también podemos hacer una celda de combustión con la ayuda del metanol. De este modo, las reacciones más simples que se pueden obtener en una celda de combustión son cuando combinamos el hidrógeno y el oxígeno, ya que al combinar estos dos obtenemos tanto el agua, tanto la energía eléctrica y tanto calor. Ahora, la reacción que se genera en el ánodo es el siguiente. Dos átomos de hidrógeno nos generan 4 electrones y 4 protones, mientras que la reacción del cátodo nos dice que un átomo de oxígeno más 4 electrones más 4 protones nos generan 2 átomos de agua. Cabe resaltar que al decir protones nos referimos al ion H+. Ahora, la imagen que se muestra a continuación representa la estructura y el funcionamiento de una celda de combustible, en el cual el combustible que estamos usando es el hidrógeno. El hidrógeno fluye hacia el ánodo donde un catalizador, que en este caso es el platino, nos facilitará la disociación de los electrones y los protones. Ahora, estos electrones y protones atravesarán una membrana electrolítica con la finalidad de poder combinarse con los oxígenos y los electrones que se encuentran en el cátodo. Cabe resaltar que la reacción en el cátodo también está catalizada por el platino. Ahora, hay electrones que no pudieron atravesar esta membrana. Estos electrones, para poder ir del ánodo al cátodo, usarán un circuito eléctrico, el cual también alimentará nuestros dispositivos electrónicos. Ahora hablaremos sobre la pila electrónica.
Una celda generalmente nos da un voltaje de 1 volt, por lo que si nosotros queremos un mayor voltaje y una alta potencia, lo que haremos será conectarlas en serie. Ahora, nosotros estas celdas las apilaremos en un cierto número. Este apilamiento de celdas se le conocerá como pila de combustible. Ahora, esta pila de combustible por sí sola no va a tener buenos resultados, por lo que nosotros le tendremos que agregar algunos sistemas, los cuales nos permitirán obtener la mayor energía eléctrica posible. En este caso, lo que le vamos a agregar sería un disipador de calor, además de un dispositivo que nos facilite la circulación de los gases, y algo más importante es que tenga terminales eléctricos. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar toda la energía eléctrica que producen estas celdas. Gracias.